Entonces, presidente Pérez, nos gustaría conocer un poco su visión, su experiencia. Y aquí tenemos al presidente Leonel, lo saludamos. Un saludo muy especial también para usted que nos acompaña y está conectado. Hoy las tecnologías nos permiten tener en tiempo real la posibilidad de interactuar de manera inmediata, estando en distintos lugares. Bienvenido, presidente Leonel. Muchísimas gracias. Vamos entonces a dar inicialmente al presidente Ernesto Pérez su saludo de bienvenida y por supuesto conocer un poco con este antecedente y estas intervenciones que han hecho en la instalación del evento, sus visiones frente a cuáles son las posibilidades que tenemos reales hoy en el contexto iberoamericano de garantizar con infraestructura no solamente el desarrollo económico, sino también esa integración iberoamericana, que es justamente el espacio que queremos provocar desde esta cátedra Cartagena. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar con todos ustedes hoy y conversar un poquito sobre estos temas. Verdaderamente, oyendo al viceministro, me vino a la mente que el problema que se ha sufrido en Colombia con el abandono de proyectos iniciados antes y dejados por razones políticas es exactamente lo que nos está pasando a nosotros en Panamá y nos ha pasado en toda Centroamérica y en Sudamérica. Y eso además con un virus adicional, un virus que se nos metió en la construcción de infraestructura que se llama los precios. Todo eso ha creado dentro de nuestra sociedad una actitud de incredulidad frente a las actuaciones del gobierno. Yo quiero hablarles un poquito de la experiencia que yo tuve cuando empezamos mi gobierno allá por el año 94, que veníamos de 10 años de verdaderamente la década perdida, que digo yo, que culminó con la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Y en ese momento teníamos pues el retraso de 10 años de falta de construcción de obras de infraestructura, aparte de la institucionalidad del país que estaba destrozada. Y allí se nos impuso además lo que se llamó en aquel momento, Tocayo, si te acuerdas, el consenso de Washington. El consenso de Washington no era más que la obligación de privatizar todas aquellas empresas que habían sido estatales y que originalmente usualmente eran empresas de generación de infraestructuras, aeropuertos, puertos, carreteras, etc., de privatizarlas en la totalidad, sobre todo las empresas de utilidad pública, empresas de generación eléctrica, empresas de electricidad. Hace 25 años nosotros pudimos convencer finalmente a las instituciones financieras internacionales que nos permitieran explorar un nuevo esquema, que fue lo que ahora se llama empresas públicas privadas. Nosotros, por ejemplo, le doy el ejemplo de la institución que se llamaba IRRE, Instituto de Recursos Hidráulicos y de Investigación, que era 100% estatal, que además no contaba ni siquiera con los recursos para poder proveer de electricidad a la ciudad de Panamá, que tenía una hidroeléctrica que hoy, Fortuna, que creo que es administrada por el amigo aquí de Enel, ¿no? Se llama la empresa. Bueno, lo primero que hicimos ahí fue crear un esquema mediante el cual podíamos concesionar la mitad, igual que con la telefonía, que también era una empresa estatal, concesionar la mitad hacia la empresa privada, manteniendo ellos la administración y el Estado la otra mitad. Fue verdaderamente para nosotros el inicio de la experiencia de las empresas públicas privadas, que ha sido muy exitosa en Panamá. Posteriormente pudimos lograr acercamientos igual para la construcción de obras de infraestructura de carretera. Nosotros pudimos hacer los corredores que dan la vuelta a la ciudad de Panamá, el corredor norte y el corredor sur, en asociación con empresas privadas, que siguen siendo una vía de desahogo de la ciudad de Panamá, que evidentemente después de 20 años se ha quedado un poco corto. Todas estas cosas fueron posibles y fueron generando la posibilidad del Estado de dedicar sus recursos a lo que es verdaderamente más importante, que son las partes, las cosas donde la empresa privada no está dispuesta a invertir.
públicas, particularmente los temas de salud, particularmente los cambios estructurales que hay que llevar a las áreas más pobres y más atrasadas de nuestro país. Y eso liberó una gran cantidad de recursos que nos permitió empezar a enfrentar eso. Desafortunadamente, como los gobiernos y nosotros los latinoamericanos tenemos esa particularidad, lo que hizo el gobierno es ver cómo se cambia para que no se siga haciendo lo bueno que se hizo y lo malo que se hizo. Mi amiga, la que me sucedió a mí en la presidencia, en su campaña política, desarrolló un eslogan que le pegó muy bien y que decía que sí, que se habían hecho muchas obras de infraestructura en muchas carreteras, pero que las carreteras no se comen. Y claro, eso pega directamente a las necesidades de la población más humilde, que no entiende cómo una carretera y cómo un ferrocarril. Eso está apenas en la etapa de evaluación en Panamá. Es una obra ambiciosa para nuestra economía, que es pequeña, estamos hablando de alrededor de $5.000 millones, que fue lo que nos costó la ampliación del canal de Panamá, pero que evidentemente señala la necesidad que hemos estado manejando aquí esta mañana de la integración por infraestructura de toda nuestra economía. Es evidente que en la medida en que no haya una red vial adecuada en un país que lo integra además con el resto de los países hermanos, los niveles de crecimiento y desarrollo económico se verán retrasados. Es evidente la necesidad de mejorar las vías marítimas. Nosotros lo hicimos con la expansión del canal de Panamá. Afortunadamente ha sido una historia exitosa que estoy seguro que Catín, que anda por aquí, el nuevo administrador del canal, nos irá a contar ahora un poquito más sobre eso. Y los puertos también. Nosotros concesionamos al 100% los dos puertos principales, el del Atlántico y el del Pacífico. Y luego se hicieron nuevos puertos privados que están funcionando de maravilla, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Estamos en la etapa final de la construcción de la expansión del aeropuerto de Tocumen, que también yo creo que es una muestra de lo que se puede hacer exitosamente en un país pequeño como Panamá. Ha desarrollado un hub, me gusta en específico, pero no sé cómo se dice en español, un centro de vuelos, pues, un centro logístico de aviación, donde una compañía panameña, Copa, ha generado un flujo muy importante de turismo y de gente que pasa por Panamá para hacer su conectividad. Y ese aeropuerto, efectivamente, ya se nos quedó corto, estamos por inaugurar el nuevo, pero es otra muestra de cómo puede armonizarse el trabajo del Estado, constructor del aeropuerto, dueño del aeropuerto, porque si es estatal, con una empresa totalmente privada que es la compañía panameña de aviación Copa. Evidentemente, lo que el Estado está haciendo es propiciar las condiciones adecuadas para que Copa pueda seguir gestionando lo que a nosotros nos interesa como panameños, que es tener el famoso OVT y la posibilidad de traer mucha más gente del primer país. Obviamente nos quedan muchas cosas por hacer. Estamos teniendo en borrador por lo menos la posibilidad de la integración eléctrica con Colombia, que yo creo que es absolutamente necesaria para nosotros y creo que sería un buen negocio para Colombia también. Igualmente un gasoducto para la producción para llevar a Panamá gas natural. Y cuarto, por supuesto que nos queda pendiente el tema de la carretera, que es un tema que trae muchísimas controversias, pero que estoy seguro que con las nuevas perspectivas y las nuevas necesidades que tenemos todos los latinoamericanos va evidentemente a ser un tema que podamos llevar adelante. Así que yo me siento muy complacido de poder oír estas experiencias que evidentemente tienen muchísima coincidencia con las experiencias que nosotros vivimos en Panamá durante no solamente mi administración, sino posteriormente, y que siguen generando los mecanismos de crecimiento y desarrollo que son absolutamente necesarios para poder brindarle nuevas oportunidades a nuestro pueblo. Esas empresas públicas privadas yo creo que ha sido una de las esquemas de hacer cosas tan importantes que han permitido pues la liberación de fondos que de otra manera estarían amarrados ahí para la inversión social que tanto necesitamos en educación y salud. Estos serían mis primeros comentarios. Muchísimas gracias.
esta segunda ronda hablaremos un poco más sobre algunos de estos hitos que usted ha tocado que pudieran significar una integración entre Panamá y Colombia, no solamente en una infraestructura con miras comerciales, sino también en una infraestructura que pueda ayudar y facilitar ese intercambio, ese relacionamiento intercultural. Vamos con el presidente Samper, además es nuestro anfitrión y el responsable de este diálogo, de este encuentro. Presidente, usted en el periodo en el que, digamos, estuvo en la presidencia, tuvimos también una fuerte crisis, me refiero relacionado con los ingresos, con la estabilidad, que hacen como ser mucho más creativos en el ejercicio de administrar con todos esos desafíos. Hoy la historia nos hace que los gobiernos vayan teniendo más avances, porque efectivamente esa continuidad de algunos proyectos y de lograr culminarlos hace posible ejecutar. Usted enfrentó muchos desafíos en el tema de la infraestructura. Hoy tiene no solamente el entendido de cómo todo este ejercicio de la integración cultural es una oportunidad para América Latina. Somos una región con unas ventajas comparativas bastante importantes. Este tema de la infraestructura puede ayudarnos a convertir esas ventajas en competitivas y tener una importancia y un protagonismo en la región, por supuesto, en relaciones comerciales con otros sectores, desarrollar nuestros puertos, hacer que esa capacidad de movilizar las cuatro libertades que hemos hablado siempre en la integración pudiera hacerse efectivo. ¿Cómo hoy usted revisa ese ejercicio de lo que tenemos en materia de retos para la región Caribe? Usted en su paso, como nosotros también, se hicieron muchísimos esfuerzos por hacer que ese diálogo de los gobiernos le apostaran a declaratorias que pasaran no solamente de decisiones políticas, sino que también impactaran en las instituciones y en estos programas de gobierno que finalmente tienen que tener una continuidad en el tiempo. Gracias, Carlos, un cordial saludo. A ver, lo primero que quiero rescatar para un análisis un poco más contextual del tema es el mensaje de la conferencia de Manuel Gutiérrez de que hay una estrecha relación entre el tema de infraestructura e institucionalidad. Muchos de los problemas que ha tenido el desarrollo de la infraestructura, y no voy a tener el atrevimiento de meterme en el análisis nacional que ya hizo el viceministro, sino quizás en el análisis regional, tiene que ver con problemas de institucionalidad. En mi gobierno se estableció por primera vez la figura de las concesiones, que era una buena manera de que el sector público y el sector privado se entendieran para hacer infraestructura. Sin embargo, no fue suficiente para que se desarrollaran todos los proyectos. ¿Por qué? Porque faltaba regulación, porque faltaba financiación o porque simplemente faltaba comunicación. Esos factores podríamos agruparlos dentro del contexto de lo que yo llamaría el factor de institucionalidad. Pero creo que es un poco anacrónica la discusión sobre entendimiento público-privado hacia el futuro. Tuvo beneficios y ha producido resultados, pero yo creo que en el contexto de hoy tenemos que introducir una palabra distinta, que es la palabra conectividad logística. Creo que el mundo de hoy está enfrentado al reto de superar la brecha de conectividad. Me explico. Durante los primeros años, cuando se aplicó lo que se llamaba el modelo cepalino, que era el modelo de sustitución de importaciones, el crecimiento de la infraestructura fue del 4%. En la época de la apertura internacional que se hizo en los años 90, lamentablemente el crecimiento de la infraestructura, a pesar de las privatizaciones, fue del 2%. En este momento, si nosotros quisiéramos recuperar el nivel que teníamos con los tigres asiáticos hace 40 años, el nivel nacional, nos vamos a quedar como unos simples países productores de bienes básicos.
que es la tragedia suramericana, es que tenemos un modelo extractivista de desarrollo. Vendemos lo que tenemos por encima y por debajo de la tierra, pero no le estamos agregando valor a lo que producimos. Y ese agregar valor nos lleva al tema de los encadenamientos productivos. Es decir, necesitamos desarrollar cadenas de valor que le permitan a un campesino no solamente vender la libra al pie de su finca, sino participar en todo el proceso que va hasta la llevada de esa libra a la mesa del consumidor cafetero internacionalmente. Ese es el desafío de la infraestructura hoy día. No si nos juntamos públicos y privados, no si sustituimos o no importaciones, sino tenemos que hacer alianzas, vuelvo al tema de Manuel, alianzas de país para poder competir internacionalmente. Y ahí me refiero a las enseñanzas de Porter, del señor Porter, Michael Porter, que dice, las ventajas no están ya dadas, sino se fabrican. Japón no tenía nada de lo que tiene Colombia en recursos, pero hoy día es una economía millonaria. El panorama de lo que hoy día está, cómo estamos en infraestructura a nivel de Sudamérica. Podemos proyectar el cuadro aquí. ¿Qué dice Camila? Tendríamos que estar al presidente, pero en términos generales les digo más o menos, les doy 2 o 3 cifras para ilustrarlos y para que las vean los niños. Y obviamente es todo. En pavimentos, desde lo público y lo privado. Una de nuestras ventajas comparativas, sin duda alguna, son estar rodeados de cuerpos de agua dulce y de agua salada. Tenemos costas, tenemos ríos que pueden ser de manera natural un medio inmediato de comunicación y de interconexión, no solamente para el transporte de carga, como hoy se puede ver que empieza a modernizarse en algunos países o a poner en marcha de las regalías en ese momento a unos temas muy específicos orientados al desarrollo y tampoco, digamos, pudiéramos hablar de la continuidad, esa madurez política que han venido asumiendo los gobiernos cuando hay una son exitosas con el paso del tiempo, como la puesta en marcha de la infraestructura en Panamá y los eslogans de que las carreteras no se comen, son ejemplos muy paradójicos de lo que nos ocurre, y a eso también nos parecemos mucho, y García Márquez muy bien lo describirá en ese lenguaje maquiaviano, son realidades que nos ocurren en nuestra mente. ¿Cuál es su visión, presidente Fernández, de lo que cree debemos nosotros hoy pensar como Iberoamérica en el de cómo administrativamente está organizada la República Dominicana? En este proyecto hemos contado con la participación del Centro de Estudios del Futuro de la Fundación Global y del Centro de Estudios Urbanos y Asentamientos Humanos, este último dirigido por el ingeniero César Fernández, que está compartiendo con ustedes hoy en representación de la Fundación Global. De manera que lo que vamos a compartir es esa visión del futuro, lo que nosotros deseamos que sea la República Dominicana cuando festejemos el bicentenario de la proclamación de la independencia nacional. Entonces, en ese contexto, nos preguntamos cuál es la nación que imaginamos con la República Dominicana cuando lleguemos al bicentenario. Y por supuesto, la misión que tenemos es que se trata de un país que, además de consolidar sus instituciones democráticas, que es un país en el marco de un Estado democrático y social de derecho, pues pueda garantizar progreso, prosperidad, bienestar social y modernidad a la nación dominicana. Para poder diseñar esos 1.200 proyectos de infraestructura para el país, aplicamos una metodología, que es una combinación, digamos, del saber popular y lo que es el saber técnico científico. Por lo cual, nosotros procedimos a realizar reuniones de participación comunitaria a nivel de base para determinar las necesidades básicas y las demandas sociales. En las 32 provincias del país, en los 158 municipios, realizamos estas reuniones
con líderes comunitarios para que ellos nos expusieran cuáles son las necesidades básicas que tenían en sus respectivas localidades. Luego de haber recogido esas experiencias inventariadas, pues obviamente establecimos una comunicación con expertos, básicamente con ingenieros, arquitectos, planificadores urbanos, tanto a nivel nacional en la República Dominicana como a nivel internacional, y especialmente con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde el director resultaba ser un dominicano en el momento en que empezamos a hacer nuestro trabajo, y por tanto nos facilitó esta consulta, así como con la Sociedad del Futuro en los Estados Unidos, que también tiene una serie de criterios acerca de cómo planificar acciones para futuro. Entonces, digamos, esa combinación de consultas con los líderes comunitarios a nivel nacional, más el expertise de los ingenieros, arquitectos, planificadores urbanos y especialistas en sentido general. Para concebir estos proyectos de desarrollo de infraestructuras, tenemos que construir un paradigma. Y nos resultó fácil conectarlo con el paradigma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los 17 objetivos, y por tanto le llamamos el nuevo paradigma de innovación y desarrollo sostenible para los proyectos de infraestructura. Esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas tienen dos objetivos, el 9 y el 11, que se relacionan específicamente con lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura. El objetivo número 9 dice: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y luego el objetivo 11, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En base a esos criterios, los dos objetivos, el 9 y el 11, desarrollamos las metas de nuestros programas. La primera meta es entonces que los proyectos de desarrollo de infraestructura sean ecológicamente sostenibles. Segundo, que sean socialmente incluyentes o inclusivos, es decir, que no haya ningún sector de la sociedad que quede al margen del impacto o beneficio que estos proyectos pudieran realizar. Tercero, que sean políticamente claros, y finalmente, que sean económicamente accesibles. En base a eso, entonces, hacer posible el acceso a estos proyectos por vía de una plataforma digital interactiva que ya tenemos en funciones y que se puede acceder en cualquier momento. Aparecerá el mapa de la República, el usuario puede escoger cualquiera de las provincias, y en ese clic aparecerán los proyectos de esa provincia específicamente, y luego a cada proyecto podrá acceder y habrá una presentación visual por la cual también puede el usuario interactuar dejando sus opiniones, sus reflexiones y recomendaciones para el futuro. Bueno, entonces, como han podido ver en la pantalla, ahí tendríamos el mapa de la República, y por lo tanto, en esta estrategia, poder de infraestructuras que permitan una diversificación del turismo, permitiendo el uso sostenible de distintos tipos de atractivos del orden físico, natural y cultural que permitan potenciar la oferta turística actual. Nosotros empezamos el turismo dominicano en base a playa, sol y arena. Es un turismo, digamos, masivo, todo incluido, del cual hemos ido evolucionando hacia el turismo ecológico. Aquí tenemos hablando de infraestructuras que la cobertura y calidad de la formación mediante la dotación de centros de estudio, investigación y difusión del conocimiento. Es decir, desarrollar recursos humanos y un capital humano, ¿verdad?, que permita explotar la potencialidad productiva que tiene el país en diversas áreas de producción nacional. La asociación comunitaria, otro eje, las infraestructuras que sirvan de soporte para facilitar la convivencia, la recreación, gestión urbana e institucional, que consiste en una generación de centros institucionales, edificios y oficinas gubernamentales de recuperación del patrimonio histórico y monumental, bueno, pues eso es una parte del proceso integral de desarrollo a nivel financiero.
Obviamente, el concepto de desarrollo sostenible implica el conservar y mejorar los recursos naturales mediante la generación de infraestructuras que satisfagan las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Y como han hablado ustedes, por tanto el presidente Sanfermo, el presidente Valladares, el tema de las alianzas público-privadas. Aquí entendemos que esa alianza permite generar mayores oportunidades para la consecución de las infraestructuras necesarias, su funcionamiento y las iniciativas de desarrollo provincial, regional y nacional para nosotros en la República Dominicana. Es una experiencia que perfectamente se puede extender a nivel de toda la región de América Latina y del Caribe. Bueno, aquí tendríamos una serie de proyectos que estamos escogiendo solamente para crear una muestra. Por ejemplo, en el área de transporte, nosotros estamos pensando en un tren de carga y pasajeros que permita conectar la región del Caribe, la parte sur de la República Dominicana, con la parte norte, que es el Atlántico. Consideramos, hemos construido en la República Dominicana el metro de Santo Domingo, bien interesante. Tenemos dos líneas, una línea de norte-sur y una línea de este-oeste. En el futuro tendremos que continuar ampliando esas líneas del metro de Santo Domingo subterráneo y también de superficie, y que ya el año pasado, en el año 2018, transportó 100 millones de usuarios, lo que realmente ha sido algo fenomenal, excepcional en la historia del transporte público de la República Dominicana. Y con la congestión urbana que tenemos, la concentración de vehículos familiares, nos damos cuenta que para evitar un colapso de la ciudad se va a requerir el uso de un sistema de transporte masivo como es el metro Santo Domingo. Bueno, en adición al metro, ahora el tren de carga y pasajeros es uno que va a conectar el sur del país con el norte, el Caribe con el Atlántico, pasando por todas las provincias del Cibao, que son 14, se va entonces a bifurcar hacia el puerto de Puerto Plata y hacia el puerto de Manzanillo, que son los dos principales puertos marítimos de la costa norte de la República Dominicana. Otro elemento tiene que ver con proveer servicios básicos, como es el caso de agua potable. Por tanto, tendremos un sistema de acueductos y en el caso específico de la provincia de Santiago. Hemos hablado de diversificación turística y obviamente que la República Dominicana es ir avanzando hacia el desarrollo del ecoturismo. Por tanto, como parte de los proyectos sería la creación de un centro de ecoturismo en un lugar llamado La Majada en la República Dominicana. Hablamos de consolidación productiva y por tanto, eso que decía esta empresa, de cómo agregar valor a bienes y servicios que nosotros producimos. Tenemos la ganadería en la República Dominicana. De todo, de la ganadería, producción de carne y producción de leche para consumo nacional, para la presencia de turistas y para fines de exportación. Y para eso entonces hemos pensado en un centro de procesamiento de productos lácteos en una provincia del sur del país que se llama Azua de Costa. Entonces, ese centro de procesamiento de productos lácteos es como añadir valor a nuestros bienes en la República Dominicana. Luego, desarrollo de capacitación y conocimiento de capital humano, y entonces tenemos una especie de Instituto Técnico Superior o Community College, como dicen los Estados Unidos, en un lugar llamado Cambita Gravina. Gestión urbana e institucional, desarrollo de oficinas gubernamentales, como hablamos aquí, pues tenemos también un ejemplo de una alianza pública-privada, sería la construcción de un centro de convenciones en Santo Domingo para que el turista no solamente se quede en los foros turísticos, sino que pueda venir a la capital para el tipo de turismo de convención. Entonces, bueno, esas son una muestra muy pequeña de unos 1.200 proyectos que tenemos conseguido para promover la independencia de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Haremos una ronda muy específica para cada uno. Presidente, pero le tengo una inquietud, tema ético, cómo vamos a abordar hacia el futuro. Hemos perdido 140.000 millones en producción que representan el 3% del PIB de la región,
presidente Samper nos decía, tenemos que abordar esto, llegar a los estándares de estar por lo menos en el 8%. El escándalo de Odebrecht efectivamente impactó no solamente la institucionalidad, sino la confianza también de la inversión y esas relaciones público-privadas que se venían consolidando. Usted mencionó un caso exitoso, el aeropuerto Tocumen con la alianza con Copa. ¿Cómo podemos desde esas experiencias que también han sido exitosas, que son un modelo sano, apostarle a la recuperación de ese escenario que éticamente debe validar esas alianzas y ese relacionamiento público-privado? A mí se me viene a la mente lo que señalaba el viceministro en su intervención, que me parece extraordinario, es el tema de las regidurías, para que las acciones del gobierno sean vigiladas por la comunidad. Yo creo que eso es un esquema fundamental que debemos implementar en todos nuestros países. Lo solicito a ustedes por ser pioneros en ese tema. Pienso que adicional a esto debe haber certeza del castigo de aquellas empresas que no cumplan con los contratos que han suscrito con los estados y evidentemente con aquellas prácticas corruptas que hemos estado viviendo en los últimos años. Pero yo creo que el tema de la necesidad de tener mucha mayor transparencia en la ejecución de obras del Estado, yo creo que hemos avanzado mucho en ese tema. Estamos nosotros, hablo por mi país, en un proceso de investigación y castigo de aquellos que fueron partícipes de la corrupción en los últimos años, y ojalá que eso nos sirva de experiencia a todos para, con instituciones nuevas, como mencionaba el viceministro, podamos asegurarnos de que no se repita y podamos verdaderamente darle al pueblo de retorno las obras del Estado que ellos pagan con sus impuestos. Presidente Samper, no voy a dejar de aprovecharlo para que usted además ha sido por naturaleza un hombre que ama la educación. Hay unos retos en materia de infraestructura que efectivamente tenemos, y eso implica también un desarrollo de la capacidad técnica, académica de nuestros profesionales, de nuestras universidades. Uno, por ejemplo, tenía clarísimo cuando se iba a publicar lo del canal del dique, por tratarse de una obra relacionada exclusivamente con el manejo de las cargas volumétricas del río Magdalena en la parte final de la desembocadura. Los holandeses iban a tener un papel importante en el entendido de eso por su experiencia. Tenemos un reto académico, presidente, tenemos un reto de las universidades para no solamente preparar a esos profesionales que deben empezar a hacer esa dinamización de la infraestructura de la empresa, sino también eso que usted dijo del valor agregado, y eso implica la articulación de la educación no solamente en las ramas de la ingeniería, de la arquitectura, sino también de las ramas de la comercialización, del relacionamiento comercial que pudieran desde distintas áreas del conocimiento aportarle. ¿Cuál es la propuesta suya? ¿Cuál es la visión de lo que usted hoy debemos como países en ese campo específico a garantizar desde la educación para que esos valores agregados y no se quede el 87% de lo que vale finalmente un producto en manos de las etapas posteriores a la siembra o a la producción, sino en eso de la venta? ¿Cuál es el reto que usted cree que tenemos ahí? Lo primero es decir que a veces se confunde el tema de la infraestructura exclusivamente con la construcción de carreteras, de puertos y aeropuertos, y la infraestructura también es social. La infraestructura social son los sistemas de saneamiento básico, los acueductos, también las escuelas y también los hospitales. Esa es la presencia social del Estado a través de la infraestructura. Entonces, quizás parte de los problemas que tienen que ver con lo que ya he mencionado mi tocayo de la transparencia se deban a que hemos reducido los criterios para asignación de los recursos públicos, tal vez dentro de una visión demasiado mercantilista exclusivamente a la productividad o a los resultados económicos. No necesariamente una carretera tiene que producir productividad en el sentido de que produzca unos rendimientos económicos.
puede ser muy importante una vía secundaria para integrar un municipio con una ciudad y permitir que, por ejemplo, campesinos que hoy en día están dedicados a cultivos ilícitos los sustituyan porque hay una posibilidad de vender lo que tienen que antes no tenían. Entonces, ampliemos el concepto de infraestructura para llegar a un concepto mucho más social. Cuando yo hablo de cadenas de valor, no solamente me refiero a agregar valor económico, sino también valor social, que en el caso de Sudamérica tiene que ver con la inclusión social. Tenemos que hacer proyectos de infraestructura no solamente que sean, comillas, rentables, sino que sean incluyentes, es decir, que produzcan un beneficio social. Segunda reflexión, ¿por qué es tan importante el tema de la educación? Yo mencionaba los tigres asiáticos de hace 40 años. Hace 40 años nosotros estábamos al mismo nivel de Corea, de Singapur, de los que hoy día Hong Kong, que se consideraban entonces unos países similares al nuestro. ¿Cuál fue el secreto de esos países? No fue que invirtieran más en maquinaria, ni siquiera en infraestructura, fue que invirtieron en educación. Prepararon 2 generaciones para que tuvieran la capacidad tecnológica de aceptar el reto de la competitividad. Por eso cuando hablamos de construir ciudadanía involucramos la educación, porque no es solamente la movilidad física, sino también la movilidad social. Creo que esos son 2 aspectos que vale la pena señalar. Estamos demasiado restringidos al concepto económico para hacer las adjudicaciones, y a veces pesa mucho más integrar una región, aumentar la inclusión social de los campesinos o crear procesos de encadenamientos productivos incluyentes que simplemente la decisión económica. Y una breve observación sobre el tema de la transparencia. Lo único más grave que la corrupción es, a mi juicio, la utilización política de la corrupción. Y aquí lo que estamos viendo en algunos países es que importa más el juego político con la corrupción que acabar con la corrupción misma, y eso me parece que hace un gran daño institucional. Porque esa utilización política de la corrupción lleva a un fenómeno que se está viviendo en algunos países. Creo que Colombia lamentablemente no es la excepción, que es la utilización de los mecanismos de justicia para la corrupción. Es la judicialización de la política. Estamos trasladando a los escenarios judiciales, los políticos estamos trasladando a los estrados judiciales las peleas que no somos capaces de ganar en los escenarios democráticos. Y eso me parece que hace un daño institucional casi mucho más importante que los efectos de la corrupción misma. No sé si me explico. Aquí hemos acabado con los partidos están acabados porque ya las discusiones y los debates no se hacen en los consejos, en las asambleas, en los congresos. El que tenga algo que decir va y demanda al contrario, le mete una denuncia. Y hay fiscales y hay jueces que quieren ser protagonistas mediáticos en todos los países, que son los que de alguna manera están utilizando o colocando la justicia al servicio de causas políticas. Eso lo digo por Odebrecht, que sin duda se ha convertido en una especie de nombre maldito, pero yo siempre he tenido, y es con este término, mi reflexión. ¿Quién tuvo primero todas las pruebas de lo que había hecho Odebrecht en América Latina? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué interés podía tener el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en tener todas las pruebas que después comenzaron a salir en todos los países? Como no fuera un interés de carácter político en el sentido de competencia. Yo sé que Odebrecht pagó una multa muy elevada en los Estados Unidos, y gracias a esa multa está hoy día construyendo el aeropuerto Miami y la circunvalar. ¿Y en qué estamos, tocayo, nosotros aquí?
desbaratamos toda la estructura institucional. Ya lo decía el ministro, hay 4 o 5 proyectos de nueva generación que estuvieron detenidos por cuenta de estos debates. No tuvimos la capacidad de arreglar el tema institucionalmente. Entonces, creo que no hay que ser tan simplistas en el análisis del impacto de la corrupción sobre estos procesos de licitación, sobre estos procesos, pero sobre todo no hay que caer en algo en lo cual, con esto ya juro que termino, y es que estamos trasladando a estos países el sistema acusatorio nórdico, que es el sistema de la negociación de la justicia. Nosotros, los que se declaran culpables como una manera negociada, los testigos protegidos, la negociación de las penas, las delaciones remuneradas, todo eso que forma parte de una justicia negociada, que parte de la base que las personas son culpables hasta que demuestren lo contrario, que es lo contrario a lo que a nosotros nos enseñaron en la universidad y en la presunción de inocencia. Eso tiene profundamente conmovido y alterado el sistema institucional de justicia, y cuando falla el sistema institucional de justicia, falla todo lo demás. Muchas gracias, presidente. Y cerramos entonces con el presidente Fernández, que ha hecho una postura mucho más ligada hacia dónde vamos y hacia los retos que tiene. Me gustaría, presidente, que nos concluya en este panel, en este conversatorio, sobre los retos que tiene en este escenario de diálogo iberoamericano el centro y el Caribe, como posibilidades no solamente de los retos que tenemos en materia de conectividad, sino cuáles serían las 3 o 2 apuestas interesantes que deberíamos hacer para que el Caribe, como parte esencial de Iberoamérica, facilite ese ejercicio de integración que usted hablaba con los proyectos, con las apuestas que tenían desde la institucionalidad, pero cómo pudiera eso impactar al resto de países y cuáles decisiones deberíamos tomar para que el Caribe esté más cercano a Iberoamérica en ese diálogo que hoy hemos provocado aquí en la Cátedra de Cartagena. Sí, Carlos, obviamente el Caribe es muy diverso. Tenemos un Caribe hispanoparlante, un Caribe francófono, un Caribe angloparlante, un Caribe holandés, ¿verdad? Realmente la República Dominicana está más vinculada con ese Caribe hispanoparlante que nos conecta con Cartagena de Indias, precisamente, ¿no? Y que nos conecta con el norte de Venezuela, con todo Centroamérica, con aquellos países hispanoparlantes que sus costas dan al mar Caribe. Entonces hay una cultura, digamos, caribeña de los hispanoparlantes, así como hay también de los demás países, con los cuales tenemos alguna relación, pero se forman como especie de subbloques regionales y tienen sus propias instituciones. Pero en general, yo diría que la región del Caribe ha venido avanzando en los últimos 40 años, ha venido avanzando, en el caso nuestro de la República Dominicana, con tasas de crecimiento económicas realmente impresionantes. Durante 50 años, el promedio de crecimiento de nuestro país ha sido 5,5%. Y en los últimos 20 años se estaba a un 7% promedio anual. De manera que no cabe duda de que ha habido un proceso continuo, sistemático de avance del progreso. Ahora bien, eso se ha logrado dentro de un modelo que podemos llamar de trabajo intensivo. Y por lo tanto significa que ha dependido esencialmente de zonas francas industriales, que generan empleo, pero no unos niveles salariales que permitan, digamos, una expansión hacia la clase media. Hemos dependido del sector turístico, como dije, en una primera etapa, en base al turismo de masas, del todo incluido. Ahora avanzamos hacia otras cosas. Hemos dependido del sector agropecuario y en los últimos tiempos también del sector servicios, fundamentalmente del sector financiero y sector comercial. Bueno, ha sido exitoso, pero se agota. Y por lo tanto tenemos que transitar hacia un nuevo modelo que llamamos de capital intensivo, sin dejar de lado el modelo de trabajo intensivo que genera empleo, pero necesitamos un modelo que sea capaz de generar mayor volumen de recursos. Y ese modelo de capital intensivo debe tener una base tecnológica fuerte, ¿no? De carácter transversal.
Por tanto, es el uso intensivo de la tecnología en todas las áreas, en la agricultura, en la industria, en los servicios, pero al mismo tiempo en nosotros ser capaces de desarrollar también un modelo tecnológico propio. En República Dominicana, por ejemplo, durante mi primera administración creamos el Parque Cibernético de Santo Domingo y conjuntamente el Instituto Tecnológico de las Américas. El futuro sería convertir el Parque Cibernético en un corredor tecnológico de las Américas. Y ahí, con el capital humano, esa educación a la que hace referencia de manera consistente el presidente Sanfer, en el Instituto Tecnológico de las Américas, en los últimos 15 años hemos graduado 45.000 jóvenes estudiantes en las distintas áreas tecnológicas, con el privilegio de que han tenido profesores que vienen de la India, del Reino Unido, de Israel, de Corea del Sur, de Japón, y de países de América Latina como México, Brasil, Argentina, etc. Entonces se ha ido creando una cultura tecnológica de una nueva generación que nos permitirá entonces avanzar en este modelo de capital intensivo con una fuerte base tecnológica. Obviamente que para lograr ese modelo al que hago referencia se requieren tres cosas, a las cuales algunas he hecho referencia tanto el presidente Valladares como el presidente Sánchez. Uno es un tema de conectividad. El país tiene que tener conectividad a nivel nacional. El ancho de banda tiene que alcanzar todo el ámbito del país. Segundo es un tema de productividad. Cómo nosotros, en base al uso de la tecnología, incrementamos nuestra capacidad productiva. Y en tercer lugar es un tema de competitividad. Esa apelación a Forster, a que hacía el presidente Sanfer, ya no son suficientes las ventajas comparativas, tienen que ser convertidas en ventajas competitivas. Y la competitividad está en la transformación productiva que nosotros podamos hacer de nuestros bienes y productos básicos, es decir, abandonar la cultura de los commodities para crear mayor valor agregado y poder ser competitivos en el ámbito internacional. Entonces, sí, hemos sido exitosos, pero estamos en una etapa de transformación de la economía global, donde lo que predomina es la fase post-industrial de la economía del conocimiento, o sea, el conocimiento, y la República Dominicana, como parte del Caribe, y Colombia y Panamá, como parte de toda América Latina, tenemos entonces que mirar ese futuro en esa nueva dimensión. Un modelo de capital intensivo con fuerte base tecnológica para entrar plenamente en el siglo XXI en la sociedad del conocimiento. Muchas gracias, presidente, por su aporte. Vamos con esto a hacer el cierre de este conversatorio, que agradecemos al presidente Sanfer, al presidente Pérez, al presidente Fernández por esas posibilidades que nos dan de pensar también lo que ha ocurrido, lo que hemos tenido como Iberoamérica. Cada vez construimos trayectorias de posibilidades mucho más institucionales, consolidar más las decisiones políticas a lo largo del paso del tiempo en la región. Temas interesantes: se pueden rescatar los ejercicios de alianzas público-privadas como una posibilidad de financiar la infraestructura, mirada esta de los ejercicios de desarrollo, que permitan descongestionar las posibilidades que el Estado tiene para invertir en otros sectores que no son tan atractivos, porque no son tan, como usted decía, presidente, pensados solamente en la riqueza. Pensar en infraestructuras que sean incluyentes, que ayuden, que sean ambientalmente sostenibles, que respondan a esos objetivos de desarrollo sostenible, a esa visión de desarrollo humano, de salvaguardar aquella posibilidad de que las generaciones futuras gocen también de un escenario que les garantice una vida digna. Conclusiones importantes relacionadas con las posibilidades de tener una apertura y una integración económica en la región son los retos que tenemos en las próximas generaciones, las apuestas institucionales de gobierno y las declaraciones del presidente deben interesar un poco más en las decisiones institucionales, sin duda alguna, y por supuesto el reto que tenemos de incrementar la inversión en infraestructura, mirada esta como un pilar fundamental en el desarrollo económico de los países, en la medida que cada vez que investamos un poco más, lo que hoy tenemos, el promedio del 3% del Producto Interno Bruto de la región, que logremos con el paso de estas decisiones integrar y atraer el capital, pero también fortalecer la posibilidad de hacer que el control de precios
un poco más regulado por las relaciones comerciales de la región y no por el impacto de esas externalidades que finalmente terminan alterando la estabilidad económica de la región. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes, al presidente por sus aportes, a ustedes por acompañarnos, y esperamos que estas conclusiones nos permitan seguir soñando, presidente, en estos